Sí que hay mucha información para usted que nos está sintonizando a través de la pantalla de 13 Costa Rica Televisión y de 101.5 Costa Rica Radio. Vamos de inmediato con nuestros titulares. La noche de este lunes asesinaron al indígena Borán Jerry Rivera, conocido líder de recuperación de las tierras indígenas del sur del país. Las familias aseguran que están encerradas en sus casas con temor a salir por la falta de protección policial. El presidente de la República, Carlos Alvarado, aceptó ayer en cadena nacional que se cometieron errores en el decreto que oficializaba la unidad de análisis de datos de Casa Presidencial. De 30 a 60 mil dólares se pudo haber ganado en un año una supuesta organización que traficaba cubanos desde Costa Rica hasta México o Estados Unidos. Los líderes y otros miembros fueron detenidos este martes en la zona sur. Después de 30 años en Costa Rica se registra nuevamente la presencia de alepatos, una especie de microorganismos que pica y vive de la sangre del ser humano. En el mundo, la cifra de decesos por coronavirus o COVID-19 es de unos 2.700 y los contagios ascienden a 80.000. La epidemia se extiende por el planeta. 12:02, iniciamos esta edición con información en vivo y de nuestros titulares. La Fiscalía investiga el homicidio de un líder indígena ocurrido este lunes por la noche en Terraba. Los dirigentes aseguran que el ataque se dio por la recuperación de tierras que se están llevando a cabo. El periodista Andrés Ortiz nos informa. Adelante, Andrés, buenas tardes. Gracias a todos los televidentes, buenos días. Así es, ya son varias las reacciones que se han dado de autoridades judiciales y también del país en general sobre el asesinato de este líder indígena en Terraba el día de ayer. Jerry Rivera, quien señalan fue asesinado. Ya el director del organismo de investigación judicial dio declaraciones y dijo que son 5 impactos de bala que tiene o que tenía esta víctima y que ya se está abriendo la investigación. Tal y como les decía, ya también la Fiscalía ha informado que hay una persona detenida de apellidos Varela Rojas que se encuentra en este momento detenido como sospechoso del homicidio del líder indígena Jerry Rivera. Además, la Fiscalía ha dicho también que esta investigación está a cargo de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos y están operando con la colaboración especializada de la Fiscalía de Asuntos Indígenas. En este momento lo que se está haciendo es recopilar toda la información necesaria en la investigación que inicia a partir del día de hoy. Veamos lo que dijo el director del OIJ, Walter Espinosa. Efectivamente, el organismo de investigación judicial asumió la investigación de un caso de homicidio que ocurrió en el sector de Terraba de Buenos Aires ayer cerca de las 9 de la noche. Este hecho criminal sucedió vía pública, aparentemente como consecuencia de un conflicto sobre posesión y propiedad de territorios en la zona, que generó una gresca, un enfrentamiento o una riña que al final de cuentas concluyó con el fallecimiento de la persona identificada como Jerry Rivera, que era un indígena de la etnia Borán que estaba en la zona precisamente en un proceso de discusión por la posesión de territorios, como les señalé. El organismo de investigación judicial se encargó del levantamiento del cuerpo, de la recolección de indicios en el lugar, de la entrevista de personas y de la emisión de los reportes que correspondan para la solución de esta situación que sucedió el día de ayer en horas de la noche. Preliminarmente, la persona falleció como consecuencia de haber recibido al menos 5 impactos de bala en distintas partes de su cuerpo. Logramos colectar indicios balísticos que confirman además esa visualización preliminar. Entrevistamos a algunas personas y en coordinación con Fuerza Pública logramos también la detención del sospechoso del hecho criminal, que es un sujeto de apellidos Varela Rojas, que fue detenido en las cercanías de donde ocurrió el hecho delictivo de homicidio. La investigación aún se mantiene, el proceso continúa, organismo de investigación judicial todavía está presente en la zona y estamos trabajando para colectar todavía más datos en relación con este tema. Bien, y es que también el Frente Nacional de
RENAPI un comunicado oficial y denuncian la violencia racista que se ha perpetrado con este nuevo asesinato, de lo que ellos manifiestan. Precisamente nosotros conversamos vía telefónica con un líder indígena allá en Térraba y él nos indica que esto se da precisamente por la recuperación de tierras que ellos están realizando en esa zona. Escuchemos. ¿Cuál es la información que se maneja de lo sucedido anoche? Son procesos que iniciamos procesos de recuperación en el territorio de Térraba y en todos los finqueros. Salvajemente asesinan al compañero para amedrentarnos, para que no sigamos con los procesos de recuperación. Estamos viviendo como en el oeste, ¿verdad? O sea, yo pago y puedo matar, yo pago y puedo hacer cosas, porque las tierras, aunque no les pertenecen porque son usurpadores, ellos dicen tener derechos y hay jueces, hay policías, hay un montón de gente que no hace absolutamente nada. Bien, hace algunos días, el 9 de febrero, Maynor Ortiz, otro líder indígena, fue herido en una de sus piernas, esto en Salitre, ha sido otro también de los hechos que se ha presentado durante este año. Además, también el Frente ha hecho mención de que estamos a 23 días del homicidio de Sergio Rojas, otro líder indígena, esto en la comunidad de Salitre, y es precisamente también lo que ellos manifiestan, que todo esto se ha dado por la recuperación de tierras. Compañeros, esta es la información que tenemos desde la esfera judicial aquí en San José y estaremos muy al tanto de lo que suceda con las investigaciones en torno a este caso que se presentó el día de ayer. Compañeros. Gracias al periodista Andrés Ortiz por este reporte en vivo. Pasamos al estado del tránsito en las principales vías de nuestro país. Iniciamos precisamente este repaso de las condiciones viales a las 12:08 de la tarde por el sector de la Ruta 1, General Cañas, en sentido San José Alajuela y Alajuela San José. Usted no tendrá ningún problema de transitar por este sector, ya que las condiciones son bastante positivas y el clima en perfectas condiciones también. Pasamos a ver el sector de La Uruca, bastante congestionado en este momento para quienes transitan de La Uruca a la rotonda Juan Pablo II, no así en el sentido contrario. Ahí se observa la plaza de deportes, específicamente de la plaza de La Uruca a las 12:08. Imágenes a cámara, gracias a cámaras viales cr.com. Y cerramos este repaso por la rotonda de la Bandera. De momento ningún problema, más bien aceptablemente despejado el tránsito en este momento. No hay mayor complicación para nadie a las 12:09 en el sector de la rotonda de la Bandera. A las 12:08 hacemos nuestra primera pausa, ya volvemos. De 30 a 60 mil dólares se pudo haber ganado en un año una supuesta organización que traficaba cubanos desde Costa Rica hasta México o Estados Unidos. Los líderes y otros miembros fueron detenidos este martes en la zona sur. Costa Rica necesita movilidad. Por eso en Conavi nos comprometemos y avanzamos para mantenernos en movimiento con grandes proyectos para mejorar la vida de todos nosotros. Acceso de contenedores de Moín, Circunvalación Norte, Carretera a San Carlos, Puente de Lindora, Puente de Saprissa. Por eso agradecemos su paciencia. Conavi, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Este lunes 24 de febrero, Evelyn Fashler conversa con Leda Astorga, una de las escultoras más importantes del país. Decidió aplazarme porque me dijo que la escultura no se podía pintar, que la escultura no podía tener humor y que la escultura no podía ser con personajes gordos. En persona, de cara al Bicentenario, los lunes a las 9 de la noche. Y los martes a las 2 de la tarde, solo por 13, Costa Rica Televisión. Ahorre con el Banco Popular, que solo grandes beneficios le traerá. Como a Pepe, que con su plan naranja pudo pagar el marchamo. ¡Qué salvada! O María, que con su ahorro a plazo pudo terminar sus estudios y ahora tiene un título universitario.
Y Beto, que tuvo un imprevisto con su compu, pero con el ahorro de su cuenta naranja pudo comprar una nueva. Al igual que ellos, yo disfruto los beneficios de ahorrar con el Banco Popular. Solicite el suyo ya. Su papá le dijo que tenía que seguir. Y no le va a hacer caso. A ver. Ay, sin el señor suena más bonito. Acá me lo echen en la bolsa. Usted no sabe, yo veo la Rueda de la Fortuna en familia ahí tomando café. Ay. Se me olvidó lo que seguía. Doce con 11 minutos de la tarde. Gracias por permanecer en sintonía de Costa Rica Noticias, edición al mediodía. El presidente de la República, Carlos Alvarado, aceptó ayer en cadena nacional que se cometieron errores en el decreto que oficializaba la unidad de análisis de datos de Casa Presidencial. Por su parte, el fiscal Francisco Dalanés y otros abogados denunciaron ante la Fiscalía al mandatario por delitos como prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales. Este lunes por la noche en cadena nacional, el presidente de la República, Carlos Alvarado, reconoció que se cometieron errores en cuanto al decreto que oficializaba la creación de la unidad de análisis de datos de Casa Presidencial. El mandatario dijo que no se informó de manera masiva y oportuna a la ciudadanía acerca de las funciones de esta unidad. Y quiero empezar por señalar con toda claridad que se cometieron errores en este tema. Por eso ordené corregir de inmediato, derogando el decreto. A quienes se han preguntado por qué lo derogué, esa es la respuesta. En primer término, las dudas y preocupaciones de la ciudadanía y de diferentes sectores dejaron claro que la formulación de algunos conceptos estaba errada, particularmente en su artículo 7. ¿Qué debe hacer uno cuando le señalan un error y constata que existe? Corregirlo, enmendar y disculparse. Alvarado dijo que desde que se creó la UPAP no se trabajó con información de índole financiero, llamadas u otros temas confidenciales de los costarricenses. ¿Con qué datos no trabajó este equipo? No tuvo acceso, ni podía tener acceso por ley, ni era de interés público que tuviera acceso a registros de índole personal, tales como llamadas telefónicas, redes sociales, información financiera, ni tributaria, ni expedientes médicos, ni nada que viole la privacidad de las personas. Por su parte, el ex fiscal general Francisco Dalanés, junto con otros abogados, interpusieron ante la Fiscalía una denuncia por delitos de prevaricato, abuso de autoridad, fraude de ley y abuso de datos personales contra el presidente Alvarado y los ministros de la Presidencia y Planificación, Víctor Morales y el interino Daniel Soto, así como los integrantes de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Y definitivamente el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos nos enrumba a un gobierno autoritario y en función de eso decidimos presentar la denuncia. No estamos dispuestos a que nos roben la democracia, las garantías constitucionales, y el presidente tiene que comprender que la Constitución es un freno y un regulador de su poder y no puede por vía decreto ni derogar ni postergar los deberes constitucionales que juró cumplir. La denuncia de Dalanés se suma a la de los abogados Gloria Navas y Juan Diego Castro. El ministro de la Presidencia envió una nota a la fiscal Emilia Navas poniendo a órdenes de la Fiscalía la documentación correspondiente para indagar el decreto que creaba la unidad, que fue derogada el pasado 21 de febrero. La legislación costarricense establece una sanción de hasta 30 salarios base por analizar datos personales sin autorización del individuo. El túnel Surquí en la ruta 32 estará cerrado este fin de semana por trabajos que se van a realizar en la carpeta asfáltica. Es en este punto de la ruta 32 hacia Limón que estará cerrado el sábado 29 y domingo 1 de marzo de 5 de la mañana a mediodía. La causa es el cambio total de la capa asfáltica que se realizará un carril por día. A 12 mediodía. Esto es siguiendo el proyecto que venimos haciendo. Ya llevamos 10 kilómetros desde donde está el río Sucio hasta donde está el túnel.
ahora vamos a entrar a un levantamiento de la carpeta asfáltica dentro del túnel que ya está deteriorada. El volumen de tránsito de esa carretera es enorme, por lo tanto ya es hora de darle un refrescamiento a la carpeta asfáltica, y más que dentro del túnel usted siente como que no puede moverse ni para un lado ni para otro, y en donde la carpeta no está bien puede ser que algún conductor pierda el control y se vaya contra el vehículo que viene de frente. Para poder llegar a Limón durante estos días, en emergencias del MOP le piden a los conductores respetar las rutas alternas, ya que hay una especial para vehículos livianos y otra para los camiones o vehículos pesados. Y esto es sumamente importante y pedimos a los usuarios que lo respeten. Para los vehículos pesados, para los trailers pesados, carga pesada, el lugar para recorrer es la ruta 10, es San José, Cartago, Turrialba, Siquirres. Para el vehículo livianos, la ruta es por la ruta 126, que es Heredia, la zona de Barablanca sale a la ruta 4 y vuelve a integrarse a la ruta 32. Esta ruta se recomienda solo para livianos, ya que la ruta tiene algunos tramos sumamente estrechos. Por lo tanto, llamamos la atención a la prevención, a no desarrollar altas velocidades porque la carretera no lo permite, y hacer que estas horas que va a estar, que es para mejorar la carretera, pueda transcurrir por las rutas alternas sin que tengamos ningún percance. Tome en cuenta que aunque ya la ruta 32 esté habilitada después del mediodía de esos 2 días, habrá paso regulado porque solo funcionará un carril. 10 privados de libertad de la cárcel para menores fueron trasladados al centro de Pocosí luego del incendio que 3 reclusos provocaron. Los módulos de 1 y de 2 fueron las áreas del Centro Penal Juvenil del Surquí que se quemaron tras el incendio de este domingo. De acuerdo con la investigación, 3 privados de libertad fueron quienes provocaron el fuego. Ellos ahora están en otro sector de dicho centro. 3 privados de libertad, que se suponen que fueron los que iniciaron el incendio, se encuentran en un área especial del Centro Juvenil Surquí, con una medida en virtud de la situación, y los otros fueron reubicados según corresponde. Les presentamos el tipo de cambio del dólar para este martes. La compra en 568 colones con 77 céntimos y la venta en 575 colones con 03 céntimos. Katherine Johnson, la llamada matemática de la NASA, falleció a los 101 años. Ella fue clave para la llegada del humano al espacio y a la Luna. Se lo contamos en la sección de redes sociales. Hola, la discusión de innumerables temas y situaciones no solo es personalmente, sea en casa, en el trabajo o mientras nos trasladamos a los sitios. También se da y de manera muchas veces intensa en las plataformas de redes sociales. Les mostramos sobre qué se comenta y un poco por qué. En Twitter, el canal de la crítica, los argumentos y la información rápida. Estos eran los temas con más comentarios en Twitter. Destacamos WhatsApp luego de que un fallo de la configuración en la aplicación de mensajería permitió que casi 470,000 grupos aparecieran indexados en buscadores en Internet, lo que permitía que cualquier usuario podría encontrarlos y unirse a ellos. Esto pudo permitir, en un comunicado enviado a Europa Press, WhatsApp aseguró que los grupos afectados por este error son solamente aquellos en los que los participantes habían publicado los enlaces en páginas web de forma pública. En Facebook, la red con más usuarios en el mundo, Katherine Johnson, la llamada matemática de la NASA, falleció a los 101 años este 25 de febrero. La NASA lamentó la muerte de Johnson en sus redes sociales y recordó parte de su legado. Ella calculó la trayectoria del vuelo de Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio, y fue clave para la llegada del humano a la Luna. Fue una de las primeras mujeres afroestadounidenses en trabajar como ingeniera en la Agencia Espacial de Estados Unidos. El legado y aporte de esa y otras mujeres fue retratado en la película Talentos Ocultos.
Pasamos a Instagram, la plataforma de las fotografías, los filtros de imágenes y los videos. La BBC News publicó en su cuenta de Instagram un video de las vacías calles de Pekín en China. Los pocos que salen lo hacen con tapabocas y caminan lejos de las demás personas. Por lo general esta ciudad pasa repleta, pero actualmente el panorama es completamente otro. En ese país han muerto más de 2.400 personas desde que se detectó la enfermedad en diciembre anterior y se ha extendido a 28 países más. Todos los días en nuestras ediciones les informaremos lo que discutimos, lo que circula en redes sociales. Recuerde seguirnos en nuestros perfiles, donde puede ver y escuchar estas y otras noticias. En Facebook estamos como Costa Rica Noticias. En YouTube también puede estar al tanto de lo que abarcamos con nuestro canal. En Twitter, @SinarNoticias. En Instagram como Costa Rica Noticias. Hasta la próxima. 12:21 minutos de la tarde, continuamos con más información en vivo. De 30 a 60 mil dólares se pudo haber ganado en un año una supuesta organización que traficaba cubanos desde Costa Rica hasta México o Estados Unidos. Los líderes y otros miembros fueron detenidos este martes en la zona sur de nuestro país. Nuestro compañero Andrés Ortiz tiene la información en vivo. Andrés, buenas tardes nuevamente. Gracias, compañero, nuevamente. Buenas tardes para ustedes. Pues así es, este grupo aparentemente que se dedicaba al tráfico ilegal de migrantes, específicamente de personas de Cuba, pudieron haberse ganado este dinero en la investigación que realiza la Policía Profesional de Migración, según lo determina, en un año. Esto porque, según esta investigación, determinaron que cobraban entre $1,000 y $2,000 por el viaje completo o el desde Panamá hasta los Estados Unidos. Sin embargo, también señalan que incluso hacían cobro a las personas para entrar, solo cobraban hasta $400. La última actualización que ha dado la Policía Profesional de Migración hace algunos minutos señala que detenidos que hay ya en este momento, hay 3 funcionarios de la Fuerza Pública de la Cruz en Guanacaste que al parecer formaban parte también de la organización, dando información a las personas cuando iban a trasladar a estos migrantes de operativos que iban a realizar en carretera o demás para que no pudieran ser detectados. Pero veamos primero la siguiente información que hemos preparado, donde detallamos parte de esta importante operación que realizó la Policía de Migración esta mañana. Este es uno de los 9 allanamientos que la Policía Profesional de Migración realizó este lunes en Paso Canoa, Ciudad Neill y Punta Arenas. El objetivo, una supuesta organización dedicada al tráfico ilícito de cubanos. De acuerdo con la investigación que lleva un año, este grupo captaba a los cubanos en 2 modalidades. La primera de ellas se comenzó a dar cuando Panamá les otorgaba permisos temporales a los isleños. Ingresaban de manera legal a ese país, pero eran introducidos a Costa Rica ilegalmente y desde aquí eran trasladados ilegalmente hasta México, donde esta organización los recibía. La otra modalidad se dio cuando Panamá dejó de darles este beneficio, entonces eran introducidos a ese país de manera ilegal y hacían el resto del camino de la misma manera. Luego de que Panamá quita o retira este tipo de beneficio a personas de nacionalidad cubana, ya la organización empieza a traficarlos también por territorio panameño para luego ponerlos en manos de los líderes de la estructura criminal para así, aparte con toda la estructura que ya había desarrollado, movilizarlos, trasladarlos, alojarlos cuando tenía que alojarlos o asegurarlos, debido a que existían tal vez controles de carretera policiales, había algún indicio de que era posible de que fueran detenidos o fuera evidenciado dicho tráfico, para posteriormente lograr traficarlos hacia los Estados Unidos. Los líderes de la organización criminal en la zona sur contaban con miembros que realizaban distintas funciones, como alojar a los migrantes en casas de seguridad, así como velar por mantenerlos ocultos, transportarlos y alimentarlos. De igual manera trabajaban con personas exclusivas para las labores de contrainteligencia. Según la Policía Profesional de Migración, identificaron que con el permiso temporal de ingreso a Panamá, esta presunta organización captó a 30 personas, a las cuales les cobraban entre $1,000 y $2,000 a cada uno, y en otras ocasiones les pedían hasta $400 por otros gastos en Costa Rica. Dentro de la estructura tenían 2 tipos de cobro, uno que era la ruta interna en nuestro país, ingresando del sur hacia el norte, $400 aproximadamente, un poco más, y en algunos casos lo que era la ruta internacional, que tenía que ver con
el cruce de los diferentes países, desde Panamá, Costa Rica, subiendo hacia Honduras, Guatemala y México, hasta Estados Unidos se cobraban sumas de $1,000 a $2,000. Además de utilizar vehículos propios para trasladar a los migrantes desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas, ellos usaban al parecer otra modalidad de transporte. Este era el servicio de autobús público, los cuales abordaban en la zona sur hasta Orotina. Allí eran alojados en establecimientos comerciales y posteriormente otro miembro de la red se encargaba de recoger y trasladar a las personas extranjeras en un taxi formal hasta el cruce de Barranca, desde donde abordaban otro autobús para ser trasladados hasta Liberia. Allí los recibían y les coordinaban el traslado, alojamiento en casas de seguridad y guía de los migrantes hasta la zona de Peñas Blancas. Hasta el mediodía de este martes la policía había detenido a 13 personas. Bien, y es que según lo que señalan en la dirección de la Policía de Migración, es que esta organización tenía además vínculos con otros grupos de la región y que esto permitía precisamente el ingreso de ellos a Panamá y luego el traslado por todos los países hasta llegar a los Estados Unidos. También le preguntamos al subdirector de la Policía de Migración si en algún momento ellos también detectan si hay trata de personas en este caso y manifiestan que no, que lo que se ha detectado en la investigación es el delito de tráfico ilícito de migrantes y específicamente de personas cubanas. Esto es una investigación desde hace un año y ellos presumen que pueden haber más de esas 30 víctimas que ellos lograron acreditar en esta investigación y por eso creen también que podrían haber más personas. Además señalan que en el resto del día podrían haber más personas detenidas y que eso también será entonces parte de la organización que estaba dedicada a este delito tanto en la zona sur del país, en la frontera sur, como también en la frontera norte de Costa Rica. Compañeros, regreso con ustedes al estudio donde tienen más detalles y estaremos muy al tanto también de las últimas que hagan en torno a los movimientos que realizó la Policía Profesional de Migración el día de hoy, compañeros. Gracias, Andrés, por la amplia información respecto a este tema y como ya lo mencionó nuestro compañero Andrés Ortiz, estaremos dándole seguimiento a lo que ocurra con este tema en particular. Hacemos una pausa, ya volvemos. Después de 30 años en Costa Rica se registra nuevamente la presencia de alepatos, una especie de microorganismos que pica y vive de la sangre del ser humano. ¿Cuántas cosas ha tocado hoy? Libérese de los microbios. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior de sus manos. Caja Costarricense de Seguro Social. Los Chiles es el cantón 14 de la provincia de Alajuela. Se encuentra en la zona norte del país y es fronterizo con Nicaragua. De ahí la influencia cultural que tienen con este hermano país. Su nombre tiene un origen anecdótico. Cuando los huleros utilizaban el chile para condimentar sus comidas y de las semillas caídas en el suelo surgió un chilar. Somos Cultura, los martes a las 9 de la noche y los miércoles a las 2 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chefs de cada provincia fusionarán sus mejores platillos en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato protagonizarán esta travesía por redescubrir la gastronomía costarricense. Estamos enojados y agresivos. Las redes sociales nos someten a un mundo de espejos. Ya no dialogamos, solo hay reclamos, censura y protesta. ¿Qué nos hace realmente felices? Juzgamos a la gente por sus creencias. ¿Quién decide lo que es políticamente correcto? ¿Perdió la sociedad su rumbo? ¿Quién o qué nos está dividiendo? ¿Podremos encontrar nuevamente
una razón en común. Esta semana, en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más información en Costa Rica Noticias, recordándoles que puede seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales y en 101.5 Costa Rica Radio. Volvemos al tema de Salitre. Familias indígenas aseguran que están encerradas en sus casas con temor a salir por falta de protección policial tras el asesinato del indígena Jerry Rivera. A menos de un mes para que se cumpliera el primer año desde que ocurrió el asesinato del líder indígena de Salitre, Sergio Rojas, este lunes por la noche fue asesinado el conocido recuperante de tierras indígenas Jerry Rivera, de tan solo 24 años. Según otra líder indígena que conversó con Costa Rica Noticias, Jerry tenía varias amenazas de finqueros y estaba bajo protección de medidas cautelares, que a su juicio son un engaño, pues argumenta que Jerry fue asesinado mientras estaba con resguardo policial, cuando un finquero de apellido Guadamuz incendió su potrero para despistar a las autoridades y poder cometer el crimen. Además, respondiendo a la excitativa de la Asociación de Desarrollo Térraba, que dijo que tomaran medidas de presión. Bueno, yo quiero que quede claro que todas las convocatorias a la violencia es la Asociación de Desarrollo, la Asociación de Desarrollo Interna del Territorio. Ellos convocaron una reunión el sábado por la mañana y les dijeron a todos los finqueros que ellos no podían frenar las recuperaciones de tierras, entonces que tomaran medidas. Quiero ser clara, al compañero lo asesinaron cuando estaba en medio de dos policías. El compañero lo asesinaron y en los videos cuando lo asesinaron estaba en medio de dos policías. Ajá. Pero es la familia Guadamuz, todo el mundo la conoce. Ellos son finqueros. Ellos son finqueros y ellos desde hace 2 semanas tienen tomadas una finca donde se están atrincherando. Es una finca donde está el colegio de la comunidad y hace días están organizando todo lo que iban a hacer desde ahí. Cindy Vargas argumentó que desde que asesinaron a Sergio Rojas, el gobierno no ha cumplido con resguardar la vida de los pueblos indígenas en peligro y existe, a su juicio, una total impunidad con este tipo de actos de violencia, por lo cual ellos permanecen encerrados en sus casas por temor a morir. Incluso ni a sus hijos envían a la escuela. Hay muchas personas ahorita que están siendo nombradas para ser asesinadas. Nosotros estamos atrincherados, resguardados en nuestras casas. En la comunidad está como en un estado de sitio, no podemos salir. Los terratenienses, los asesinos se reúnen. Ahorita están justamente en el punto donde asesinaron al compañero. Las mujeres que están allá adentro no tienen protección. En las últimas semanas, 13 familias de las tribus Brorán y Briri habían recuperado terrenos indígenas y aseguran que sus perpetradores actúan con xenofobia y racismo, por lo cual exigen al Estado que se cumpla con las medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de abril de 2015 a favor de los territorios Salitre y Térraba. (12:34). Sobre este tema hacemos contacto con el especialista en temas indígenas y antropólogo Carlos Borge, quien nos explica y nos da un panorama precisamente de lo que sucede o ya ha sucedido, seguirá sucediendo o no en Salitre ante esta lucha de indígenas y personas que están en los territorios indígenas. Buenas tardes, don Carlos, adelante. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los oyentes de su radio. Gracias, don Carlos. ¿Se empeorará esta situación en Salitre si no hay controles inmediatos y específicos de protección a indígenas? Yo siempre tengo un positivismo en que este tipo de acontecimientos de alguna manera llaman la atención en que esto no puede continuar. Y yo espero que el gobierno de la República, con pericia y con conocimiento, que creo que es lo que ha faltado un poco, ponga coto a este tipo de problemas, que no es, eso debo advertir, un problema de este gobierno. Es un problema del Estado costarricense en su conjunto desde hace 60, 70 años, que no logra resolver esta situación de ocupación de las tierras indígenas por parte de no indígenas.
Don Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. El tema específicamente de los territorios para que los costarricenses puedan entender, es un aspecto que se ha dado a lo largo de la historia en nuestro país, porque estos territorios le pertenecen precisamente a las comunidades indígenas, pero hay quienes desean asumir la titulación de propiedades o usurpar estas tierras que han sido ya cedidas a los territorios indígenas para otros usos, en el que ellos requieran. Hay que contextualizar a la población y hacerle entender que estos territorios indígenas deben ser respetados no solo por quienes quieren usurparlos, sino en general por la comunidad nacional. Sí, está muy bien usted, y el contexto es el siguiente. Bueno, obviamente antes de la ocupación española, todo Costa Rica era territorio de diversas tribus indígenas. Con el proceso de conquista y de colonización, quedaron lo que se llaman zonas de refugio de los pueblos indígenas, fundamentalmente en el sudeste de Costa Rica. Llámese en el cantón de Talamanca, el cantón de Limón, como los cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito y Corredores y Cotobruz. Estas zonas de refugio fueron reconocidas de una u otra manera por el Estado costarricense en 1936 con la ley de tierras baldías, que reconocía que esas tierras eran de ellos. Posteriormente, en el gobierno de don Pepe Figueres, en 1956, se hizo una delimitación de las tierras indígenas de Buenos Aires, que se llamaban Bloque A, que son Ujarrá, Salitre y Cabagra, y Bloque B, que son Boruca, Térraba y Curré. Esta delimitación del Bloque B se hizo en aquel momento y se dio la administración a la Junta de Protección de las Razas Aborígenes. Posteriormente, y de manera equivocada o por malas intenciones, la administración se le dio al Instituto de Tierras y Colonización, llamado ITCO, hoy INDER. Y esta institución hizo, entre comillas, reforma agraria, repartiendo tierras de indígenas a campesinos migrantes de San Ramón de Alajuela y de Pérez Celedón, que en aquella época de los 60, 70 del siglo pasado, abrían frontera agrícola en el país. Aquí es donde se agrava el problema, porque es el mismo Estado costarricense el que inició el problema. Posteriormente, la administración siguió en manos de el IDA, que era ISCO y hoy INDER, y de la CONAI. CONAI terminó de descomponer la situación, creando decretos ilegales que disminuían la cabida del territorio indígena de este bloque B, que era Ujarrá, Salitre, Boruca, Térraba y Currén. Y incluso daban, el INDER daba títulos a no indígenas. Es complicadísimo el asunto. Y esto se fue enredando como el nudo gordiano de Constantino. Y no ha habido en el Estado costarricense quien tome la espada para cortar el nudo, porque no se puede desatar. Fue tanto el enredo que hizo el mismo Estado que no se puede desatar. Hay que cortarlo, y para eso hay que tener conocimiento, experiencia y valentía, que es lo que creo ha faltado en los últimos gobiernos, por lo menos en los últimos 4 gobiernos en este país. Muchas gracias, don Carlos Borge, antropólogo y especialista en temas indígenas, por contextualizar y por explicar a fondo y con profundidad, además, lo que ha venido sucediendo en la historia costarricense con este problema de los territorios indígenas. Por supuesto que estaremos profundizando mucho más en esta información. Continuamos con este tema. En el Congreso llamarán al ministro de la Seguridad para que explique por qué sigue la violencia en Salitre y Térraba tras la muerte de otro líder indígena. El asesinato este lunes en Térraba del líder indígena Jerry Rivera saltó las alarmas de la violencia imperante en la zona durante el proceso de recuperación de tierras
que están en manos de no indígenas. La muerte de Rivera reavivó en el Congreso los cuestionamientos sobre el cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por esa razón, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa acordó hoy convocar audiencia al ministro de Seguridad. Para nosotros es importante porque ellos habían explicado acá que tenían algunas medidas que de igual forma todavía no estaban implementadas, pero que deberían de estar entonces protegiendo a la ciudadanía y sobre todo a nuestros indígenas. Entonces la idea es traerlos para que nos dé explicaciones de por qué siguen ocurriendo los crímenes, qué es lo que no han puesto en marcha y por qué están incumpliendo hasta las medidas cautelares que ya estaban emitidas para el país, ¿verdad? El homicidio de Rivera no es un hecho aislado. El 9 de febrero en Salitre, otro líder indígena, Maynor Ortiz, fue herido de bala en la pierna. El proceso de recuperación de tierras se sigue dando en un clima de tensión y violencia. Las y los diputados también pedirán cuentas al Ministerio de Justicia y Paz. Desde la perspectiva del cumplimiento de las medidas cautelares, ¿qué se está haciendo para garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de la región? Y cuál es el nivel de avance en el proceso de recuperación de territorios. Que el problema es que si este proceso de recuperación se detiene o es lento o las instancias judiciales que dan finalmente la orden de desalojo no lo hacen con la celeridad necesaria, entonces es donde empieza o vuelve a surgir el conflicto por la recuperación de hecho de territorios. A través de su Twitter, el presidente Carlos Alvarado lamentó el deceso e informó que la policía detuvo al sospechoso. Esta tarde anunciaría medidas para contener la violencia en Terraba y Salitre. La Defensoría de los Habitantes e incluso la representación de Naciones Unidas en Costa Rica urgieron al Estado a cumplir con las medidas de protección. Rivera es el segundo líder indígena asesinado tras el homicidio de Sergio Rojas en marzo de 2019. Cambiamos de tema y pasamos a aspectos de salud. El derecho humano al acceso de la alimentación adecuada está siendo amenazado en Centroamérica, según un estudio de la organización Consumidores en Acción. A raíz de esto, los niveles de obesidad incrementan, sobre todo en Costa Rica. La región centroamericana padece de obesidad y malnutrición debido a la amenaza que existe al derecho a la alimentación balanceada. Esto debido a factores como la pobreza, el cambio climático y la falta de políticas que apoyen al productor nacional. Países como Costa Rica, como Panamá, el caso de El Salvador, Honduras inclusive logran cubrir sus canastas básicas alimentarias, pero hay otros países que no la logran cubrir por el tema del ingreso de los salarios que ganan, de los salarios mínimos. El caso de Guatemala, el caso de Nicaragua, con costo la logra cubrir Honduras. En Centroamérica el 25% de las mujeres son obesas y esto se traduce en enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión. Guatemala, por su parte, es el país de la región con mayor desnutrición. Es que ese es el problema, que pareciera que la chatarra es más accesible, cuando realmente hay que hacer el esfuerzo. Yo creo que es un nivel educativo desde los hogares. Nosotros tenemos la experiencia de las ferias del agricultor, que se consiguen frutas y verduras de manera económica, entonces esa podría ser una forma de utilizar eso. A veces pues requiere un poquito más de trabajo sentarse a preparar los alimentos y todo esto, pero es muy importante. Por ejemplo, los frijoles, que son vitales y que son muy alimenticios. Según Consumidores en Acción de Centroamérica y el Caribe, se debe buscar una agricultura con menor cantidad de agroquímicos, así como colocar impuestos a las bebidas azucaradas y regular las sodas escolares y colegiales. Esto con el fin de que los seres humanos logren el derecho de una alimentación balanceada. Después de 30 años, en Costa Rica se registra nuevamente la presencia de un alepato, una especie de microorganismo que pica y vive de la sangre del ser humano. Estos son alepates. Fueron encontrados en casas de habitación de Heredia y San José. Desde hace 30 años no se notaba su presencia en el país. Sin embargo, su resurgimiento
pone en peligro la tranquilidad de las personas al descansar, porque estos animalitos viven sobre todo en lugares de descanso como camas, muebles y sillones. Y nosotros encontramos la especie que se llama Cimex lectularius. Cimex lectularius siempre se tenía relacionado con países de clima templado, no países tropicales. Nosotros aquí en el país pues hemos tenido los alepates, nuestros abuelos recordarán los alepates, era mucho más común antes, la especie eso sí era Cimex hemipterus, eso era lo que teníamos. Los alepates viven y se alimentan de la sangre humana y pueden causar alergias por picaduras. Lo bueno es que no son transmisores de enfermedades. Sin embargo, son muy resistentes a insecticidas para poder eliminarlos. Estas especies se asocian con el ser humano, no estamos siendo afectados por otros animales domésticos que tengamos en la casa y demás, o sea, son el ser humano y nosotros mismos somos los que los transportamos de una casa a otra y de un país a otro. ¿Qué es lo que nos generan esas picadas? Nos generan entonces un problema en la piel, o sea, una afectación en la piel. ¿De qué tipo? Pues como una roncha. Depende de la persona y de cómo reaccione la persona ante la saliva, el piquete como tal, entonces así va a ser la lesión. Se recomienda que el calor o la aspiración sean utilizadas para la eliminación total de estos animalitos. Investigadores de la Universidad de Costa Rica fueron quienes confirmaron su presencia y quienes piden hacer los reportes en caso de picaduras para determinar si están en otras provincias de nuestro país. Los usuarios del CAIS de Desamparados disfrutarán a partir de ahora de mejoras en el servicio de farmacia. Esto gracias a que se activó la receta electrónica y el envío de medicamentos por correo. Receta electrónica, recibir medicamentos por medio de correos de Costa Rica y la remodelación de las ventanillas para la entrega de medicamentos son algunas de las mejoras que a partir de ahora podrán palpar los usuarios del CAIS de Desamparados. El mayor beneficio con la digitalización de la receta es que el usuario ya no tiene que hacer fila para entregar dicha receta, solo debe ir a retirar sus medicamentos cuando se cumpla el tiempo establecido. Con esto además se garantiza la calidad y seguridad de los medicamentos prescritos. Por su lado, Correos de Costa Rica evita que los pacientes deban trasladarse hasta el centro de salud, pues les lleva los medicamentos hasta la puerta de su casa. Para lograr esta acción, Correos de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social dieron capacitación a los funcionarios de la farmacia del CAIS para tramitar y empacar de la manera correcta los medicamentos que van por esta vía. Por otra parte, el CAIS remodeló también el espacio donde se entregan los medicamentos a los usuarios. De esta forma, los funcionarios y pacientes pueden contar ahora con una mayor comodidad. La inversión fue de 22 millones de colones. Mapaches, pisotes y coyotes tienen un mismo punto de encuentro. A continuación le contamos cuál es en nuestra sección de Animales en Libertad. Hoy en Animales en Libertad no les vamos a presentar solo una especie, sino varios que convergen en un mismo punto de reunión a diferentes horas del día, sitio vital para la sobrevivencia de las especies, el agua. Aquí vemos unos coyotes quienes por lo general viven y cazan solos o en parejas monógamas, buscan saciar su sed y quizá poder cazar alguno que otro mamífero pequeño. Ahora vemos unos simpáticos mapaches quienes prefieren que su reunión inicie en horas de la noche evitando depredadores. Ellos son animales de bosque quienes viven especialmente cerca de ríos, aunque han aprendido a habitar en áreas urbanas. Más solitario vemos en su baño matutino al pisote, quienes pueden subirse a los árboles con facilidad utilizando la cola para equilibrarse, pero es más frecuente que busquen alimento en el suelo. Lento pero sin freno, una iguana pasa a refrescarse en el lodo que genera la poza de agua. Por último, ocultándose de sus depredadores también se observa a la paca común, lapa o tepezcuintle, una especie de roedor con hábitos nocturnos y que se alimenta de vegetales.
En fin, las reuniones no se terminan. Aves y más especies visitan este lugar en Guanacaste, lo que nos deja en evidencia la importancia de cuidar el agua, no solo para uso humano, sino para la sobrevivencia de todas las especies que necesitan de este líquido vital. En el mundo, la cifra de decesos por coronavirus o COVID-19 es de unos 2.700 y los contagios ascienden a 80.000. La epidemia se extiende por el planeta. ¿Cuántas cosas ha tocado hoy? Libérese de los microbios. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior de sus manos. Caja Costarricense de Seguro Social. Hola, ¿qué tal? El tema de la violencia contra la mujer sigue siendo un reto fundamental para Costa Rica. Todos los días decenas de mujeres son víctimas de femicidios, de abuso sexual, de violación y de otras múltiples formas de manifestación de la violencia de género. Hay mucho que hacer en el país, tenemos un gran reto y en eso todos y todas somos responsables. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Fútbol y mucho más. Con los atletas desde sus inicios. Los pioneros en fútbol femenino. Los deportes nos involucra a todos. Entonces, 53 minutos. En el mundo, la cifra de decesos por el coronavirus asciende a 2.700 personas y la de contagios a 80.000. La epidemia se extiende por el planeta. La epidemia del nuevo coronavirus se extiende por el planeta. En el mundo, la cifra de decesos es de unos 2.700 y la de contagios de 80.000. Corea del Sur reportó el martes 893 casos confirmados y han fallecido 8 personas. Italia registraba el lunes unos 229 casos y 7 muertos. Así se convirtió en el primer país de Europa en poner en marcha medidas de confinamiento en 10 pueblos del norte. 2 meses después de la aparición del nuevo coronavirus en el centro de China, 5 países anunciaron sus primeros casos de contaminación: Afganistán, Bahrein, Kuwait, Irak y Omán. Todos han suspendido vuelos a Irán, que en menos de una semana de la detección del primer enfermo en su territorio tiene 12 fallecimientos por la epidemia. Las autoridades afirman que hay unas 64 personas contaminadas. La tasa de mortalidad de 1 de cada 5 en el país parece mucho más elevada que la de China, de alrededor del 3%. Más de 30 países están afectados por el COVID-19, con un balance superior a los 30 muertos fuera de China. En ese país donde el virus apareció en diciembre, otras 150 personas murieron, según anunciaron las autoridades el martes. En total, hay unos 2.600 fallecimientos y 77.000 casos de contaminación. China espera los resultados de los ensayos clínicos de un medicamento llamado Remdesivir, que ha sido ocupado contra el ébola o el coronavirus MERS y otras enfermedades, pero que sigue en fase de prueba. Ha mostrado resultados iniciales en el tratamiento del nuevo coronavirus en un informe de los Estados Unidos.
China ya ha comenzado formalmente las pruebas clínicas de este medicamento en varios hospitales en Wuhan. Estas pruebas clínicas están actualmente en curso y los resultados pueden publicarse antes del 27 de abril. Estamos prestando mucha atención a esa fecha. El coronavirus también hundió las bolsas europeas, que cerraron con pérdidas superiores al 3% el lunes, más del 5% la de Milán, así como Wall Street, que retrocedió 3,56%. La cantante chilena y activa opositora del gobierno, Mon Laferte, ofreció la noche de este lunes un polémico show en la segunda jornada del Festival de Viña del Mar. Segundo día de protestas violentas en Viña del Mar, donde se lleva a cabo el Festival de la Canción. Aunque de menor magnitud que los del domingo, los disturbios se repitieron la noche del lunes en las inmediaciones de la Quinta Vergara, donde se presentó la cantante chilena Mon Laferte. La presentación de una de las artistas locales más comprometidas con las protestas sociales que se anticipaba polémica se llevó a cabo ante un público que lanzó consignas contra la policía y cánticos exigiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Aunque sin alusiones directas al mandatario, Laferte repudió la advertencia de la policía chilena a fines de noviembre de que la llevaría ante la justicia, tras declaraciones en las que acusaba a carabineros de haber provocado los incendios en el metro de Santiago cuando se produjo el estallido social el 18 de octubre. Piñera denunció el lunes que Chile ya ha tenido demasiada violencia y teme una nueva radicalización de las protestas a partir de marzo, cuando terminan las vacaciones del verano austral y ya hay convocadas varias manifestaciones. 12:57, un ataque de la policía contra un cuartel militar en reclamo por mejores condiciones laborales dejó al menos 2 muertos y una decena de heridos en Haití. Puerto Príncipe se paralizó el lunes tras un ataque de la policía contra un cuartel militar en reclamo de mejores condiciones laborales. Al menos 2 personas murieron y hubo una decena de heridos. El Campo de Marte, área donde estallaron los enfrentamientos el domingo, seguía inaccesible e incluso los guardias del Palacio Presidencial evitaron ingresar para prevenir peligros. El Departamento de Justicia denunció la violencia del domingo y afirmó que parecía cada vez más un golpe de Estado contra el asediado presidente Jovenel Moïse. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas de Haití expresó profunda preocupación por los incidentes e instó a los agentes de policía a evitar la escalada de violencia. Algunos efectivos tomaron vehículos de la ONU para bloquear algunas carreteras locales. El gobierno canceló la celebración del carnaval, que estaba programada desde el domingo hasta este martes para evitar un baño de sangre. Los policías de Haití llevan meses reclamando mejores condiciones para realizar su trabajo y exigen el derecho a sindicalizarse para asegurar la transparencia de los diálogos con la cúpula policial. En septiembre de 2019, la escasez de combustible generó violentas protestas callejeras, en las que se exigió la renuncia del presidente Moïse, quien asumió el gobierno en febrero de 2017 tras obtener la victoria, en comicios que la oposición señala como dudosos. También pesan sobre el mandatario acusaciones de corrupción. Finalizamos así esta edición a las 7 de la noche en nuestra edición estelar. Está lista ya nuestra compañera Andrea Salazar y el capitano Roger Flores para darle la bienvenida al mundo deportivo nacional e internacional en Deportiva Radio. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julie y José? Qué placer saludarles y también a usted que nos observa acá en Deportivas Radio, también que nos escucha por los 101.5 Costa Rica Radio y por supuesto invitarlo para que nos sigan en nuestras plataformas digitales en Deportivas del 13 de Costa Rica, así nos puede encontrar en Facebook. Le doy la bienvenida a mi estimado Roger El Capi Flores, que lo agarramos aquí todavía poniéndose los audífonos. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo? Yo los acabo de ver, Roger. Usted me dijo, pero la gente no. Pero yo ya lo canté. Saludos a Julieta y a José David, que están allá en el Foro 1. Y a todos los que nos ven a esta hora, un saludo cordial y a todos aquellos amigos que siempre están en pendientes, como Edgar Monge, Eugenio Méndez, Rafael Garro y gente por todo lado. Los veteranos de allá de que ya se me fue que estuvo la máster de Saprissa ayer por allá, antier. La pasaron muy bien ellos. Entonces,
y nos ven. Es un lugar tan remoto. Nos allá, siguen. Allá nos siguen y en las alturas allá de allá para arriba de Acerrí. No sé si pertenece a Acerrí o a el otro lugar del lugar de los Santos, pero bueno, no he tenido información todavía, pero ahí